estamos hablando, Alfonso Zárate, qué pasa con Morena, este partido que promete no dejar el poder hasta el año 3350. Exactamente. Sí, Pepe, yo creo que vale la pena recordar que en distintos momentos, lo mismo como candidato que ya como presidente, Andrés Manuel López Obrador dijo que gobernar no tenía ciencia. Y, por cierto, una frase muy similar a la que utilizaba Lenin, el fundador del régimen soviético en Rusia. Y decía López Obrador que lo importante para escoger a los miembros de su equipo era que tuvieran 90% de honestidad, es decir, de lealtad, y 10% de experiencia profesional. Y con ese criterio, personajes oscuros, carentes de experiencia en los distintos ramos, llegaron a ocupar posiciones que exigían conocimientos especializados. A partir de 2018, y bajo el liderazgo de López Obrador, este tsunami de Morena fue abarcando cada vez más territorios y los gobernadores que llegaban al amparo de Morena repetían la misma cantaleta de López Obrador, que los culpables de todos los males eran Felipe Calderón, el neoliberalismo y sobre todo sus antecesores inmediatos. Pero el problema hoy, Pepe, es que a 7 años de distancia, los gobernadores que están entrando hoy pertenecen a la misma cofradía, es decir, unos y otros pertenecen a Morena. Y muchos de los problemas de hoy, la impunidad y el avance de los criminales, el deterioro del sistema de salud y del sistema educativo, el desfonde de las finanzas públicas y la demolición de instituciones se han acentuado precisamente por la mediocridad de la clase gobernante. Y aunque todos estos ofrecían como garantía de su honestidad, su militancia en el movimiento, venían de muy distintas procedencias. La mayoría de los hoy morenistas provienen del PRI, incluyendo desde luego a López Obrador, pero también del PRD, del PAN, del PT, del Verde. Y uno se preguntaría cómo pudieron coexistir a pesar de representar una mixtura tan insólita. Y yo creo que pudieron mantenerse unidos en un primer tramo, cuando eran Frente Democrático Nacional, porque estaba la figura del caudillo de Cuauhtémoc Cárdenas que los mantenía unidos, y posteriormente por el propio caso de López Obrador. Sin embargo, ya en los años recientes, lo que empieza a ser evidente son las disputas, los jaloneos entre morenistas, y una disputa que empezó a darse, digamos, con patadas encubiertas, pero que hoy se escribe eh, con todas sus letras y al Y aire esto, libre. esto se convierte en un enorme reto, supongo, para la presidenta de la República, quien Sí, constantemente nos dirige mensajes hacia la unidad de los mexicanos, pero pues debería empezar por dirigir los mensajes de unidad hacia dentro de su propia casa, ¿no? exacto, Pepe, porque mira, en un recuento muy rápido diría, eh, por un lado, el golpeteo entre los coordinadores parlamentarios en el Senado, Adán Augusto, y en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal. Eh, un segundo dato, el nuevo gobernador de Tabasco, Javier May, culpa a su antecesor de corrupción y de ambición política, y menciona que el personaje al que Adán Augusto nombró como secretario de Seguridad Pública, Hernán Bermúdez, es quien encabeza al grupo criminal La Barredora, que es el grupo principal y causante de la violencia desbordada en el estado de Tabasco. Pero está también el caso de Chiapas, en donde el nuevo gobernador, Eduardo Ramírez Aguilar, reprueba a quien le antecedió en el puesto, Rutilio Escandón, quien, por cierto, no obstante su desastroso desempeño, fue nombrado cónsul de México en Miami. Y bueno, qué decir también del estado de Morelos, en donde la gobernadora Margarita González Arabia denuncia la corrupción de su antecesor Cuauhtémoc Blanco. Y bueno, Pepe, yo creo que tú y yo recordamos que en los tiempos del PRI, los gobernadores notoriamente ineptos y corruptos eran llamados al Palacio de los Cobián, donde el secretario de Gobernación los persuadía de solicitar licencia a su cargo, como ocurrió, por ejemplo, con
los gobernadores de Chiapas, Absalón Castellanos, y de Yucatán, Graciliano Alpuche Pinzón. Y hoy, por el contrario, gobernadores insostenibles como Rubén Rocha de Sinaloa se mantienen con la protección desde lo más alto del establecimiento político. Y en el extremo, gobernantes que dejaron un tiradero al término de su mandato, como Cuitlago García, son invitados a integrarse al gobierno federal. De tal manera que este dictum obradorista de 90% de lealtad, 10% de capacidad, pues ha tenido en los hechos como traducción el enquistamiento de una clase gobernante inepta y rapaz con su corolario. México alcanza un punto histórico en la percepción de corrupción, apenas 26 puntos de 100, Sí. violencia criminal desatada, desapego al Estado de Derecho y un insignificante crecimiento económico. Así que pues el golpeteo entre estos miembros de esta clase política seguramente va a continuar, y por lo pronto pues nomás basta dar un repasito a quién gobierna cada uno de los estados para observar que se trata de una galería del horror, Pepe. Te agradezco mucho, maestro Zárate, como siempre, Alfonso, tu valiosa colaboración hoy vía telefónica por causas del tránsito, causas no imputables a ti directamente. Gracias, maestro Zárate, como siempre, buenas noches. Un abrazo y buenas noches, Pepe. Un abrazo, buenas noches. Hace un rato Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.